Vamos a iniciar ahorita con la pregunta de qué es el toque alquímico, ¿no? ¿Qué es este objeto sobre el cual vamos a estar constantemente recurriendo, vamos a estar reflexionando, pero aparte tiene que ver también con un ejercicio espiritual? Esto es con la posibilidad de ir cultivando nuestro propio toque, ¿no? Entonces vamos a ir entendiendo esa parte del toque. Entonces, bien, lo que les voy a poner aquí es algo que he estado, digamos, reflexionando como para entender, a partir de lo que vimos en la sesión anterior sobre el ki, el seiki, el yaki, etcétera, entender una definición muy general y también muy sintética de lo que es el toque alquímico, ¿no? Entonces, el toque alquímico, ¿no? El toque alquímico. Y un elemento importante de la alquimia en el imaginario colectivo es el concepto de transmutación, ¿no? Digamos que en la visión alquímica popular es la transmutación de un metal, por ejemplo, el plomo, en oro, ¿no? Entonces, lo que vamos a entender aquí es el toque alquímico, es un proceso de transmutación entre qué y qué. Vamos a llamarlo así. Es un proceso de transmutación entre lo que veíamos la sesión anterior sobre el haki, que es la energía maliciosa, la energía muerta, la energía maligna. Y le voy a poner aquí también otro concepto importante que vamos a empezar a introducir aquí, y el bono. Podemos llamarlo así, el haki bono. El haki, decíamos que es la energía muerta estancada. Y el bono vendría siendo la ilusión, ¿no? El deseo. El bono es lo que nos enferma, ¿no? Y entonces, la transmutación consiste precisamente en llevar a cabo este proceso de cambio del haki bono por algo que vamos a poner acá, que es importante, que es el satori. Que el satori vendría siendo algo así como el despertar, como la iluminación, el podernos despojar de nuestro ego para alcanzar nuestra verdadera naturaleza. Nuestra verdadera naturaleza es vacuidad. Y el satori es el despertar. ¿Cuál es lo que en alquimia, para llevar a cabo esta transmutación, se necesita algo que le llaman el lápiz filosofal, ¿no? Que vendría siendo la piedra filosofal. Ah, sí. La piedra filosofal, bueno, es lo que en ese sistema llamamos el seiki. El seiki vendrá siendo el espíritu vital sanador. Este seiki vital sanador
¿verdad? Se lleva a cabo en el marco de un laboratorio. Este laboratorio alquímico es lo que hemos denominado el campo de sanación del ki. Este campo de sanación del ki es lo que nos permite, ¿sí? Es lo que nos permite experimentar lo que podríamos llamar nuestra verdadera naturaleza. Es lo que los alquimistas llamarían la gran obra. El opus magnum. Entonces, a través del Seiki, en el laboratorio del campo de sanación, lo que buscamos es poder despertar a nuestra verdadera naturaleza, que es esta experiencia de Ku o vacuidad, que es la experiencia de no dualidad, la experiencia de unión con la totalidad, ¿no? Entonces, bueno, esos son algunos elementos generales que nos permiten entender el toque alquímico. Este toque alquímico, vamos a ir viendo cada uno de estos elementos, ¿no? Ahí va. Esta es la visión general. Y entonces, ahora vamos a empezar con este concepto, quiero decir que es el haki. El haki bono, ¿no? El haki bono es lo que podríamos llamar el sufrimiento. El sufrimiento inherente a la vida dentro de la dualidad. El haki bono, ¿verdad? Lo que genera son bloqueos energéticos. Recuerden que cuando aquí hablamos de energéticos, hablábamos de ki. Y el ki es igual a el espíritu vital. Es el orden implicado. Decíamos la vez anterior, es la energía Shakti. ¿No? Es lo que también en la tradición cristiana llaman el Espíritu Santo. Entonces, el haki es el bloqueo de la vida no biológica. Cuando aquí hablamos de vitalidad, no hablamos del dios griego, que es vida biológica, vida celular, sino aquí hablamos de el Zoé, que es, digamos, la vida espiritual. Toda la materia está suspendida en la vida espiritual. Entonces, el haki
bono, esto es la energía muerta acumulada y las ilusiones bloquean. ¿Qué es lo que bloquea? Lo que podríamos denominar la emergencia, la experiencia de nuestra verdadera naturaleza. Esta verdadera naturaleza, decíamos que es Q. Para cuidar. Entonces, este bono bloquea, decíamos que bonos son las ilusiones, deseos. Ajá. Estas ilusiones lo que hacen es cegarnos ante nuestra verdadera naturaleza. Entonces, aquí estos bloqueos van a tener lo que llaman los 3 venenos, ¿verdad? El primer veneno, lo primero que nos bloquea es la ignorancia. ¿La ignorancia de qué? La ignorancia sobre nuestra verdadera naturaleza. Y la ignorancia surge, y aquí entra este cuarto módulo, exactamente en este tema. Porque lo que vamos a trabajar en este módulo son técnicas regresivas, ¿no? Al nacimiento, a la vida intrauterina, antes de la encarnación, ¿no? Y a otras vidas anteriores. Entonces, cuando nacemos, se lleva a cabo la ignorancia. Y junto con la ignorancia viene el enojo. Y junto con el enojo viene el orgullo. Y estos 3 venenos que bloquean nuestra verdadera naturaleza va a ser la matriz de las cuales van a surgir todas las pasiones espirituales, ¿no? Un poco lo que después vamos a ver en el ámbito de la filosofía perenne del eneagrama, que es, por ejemplo, la ira del perfeccionismo, ¿no? El orgullo de la ayuda, la vanidad del éxito, la avaricia del conocimiento, el miedo o el temor. Después viene el hedonismo. Después se encuentra bueno, hay el 8, que vendría siendo ¿cuál es la pasión del 8? Que es una combinación entre orgullo y sexo. La lujuria. Y el 9, que es, digamos, como la apatía o la flojera espiritual, ¿no? Bueno, y hay muchos más subbonos, podemos llamarlo así, ¿no? Hay más bonos, pero esos 9 bonos, digamos, que vienen en el diagrama, esas 9 pasiones, la fijación de esa pasión va a dar lugar a la fijación de una economía energética del haki. O sea, digamos que desde el punto de vista del eneagrama, vamos a estar dominados por un bono, por una ilusión. A cada quien le va a corresponder una ilusión dominante, un bono dominante que tiene esta raíz. Y ese bono dominante va a habitar dentro del haki, dentro de los bloqueos energéticos. El haki es energía muerta o maligna acumulada en el cuerpo. Esto es, el bono se encuentra dentro de la neurona. El bono se encuentra dentro de la célula. El bono reside en el campo energético material de los cuerpos de nuestro soma. Y después iremos viendo esos
esos múltiples cuerpos, ¿no? Entonces, estos bloqueos eclipsan nuestra verdadera naturaleza. Aquí va el eclipsamiento de nuestra verdadera naturaleza, y esta verdadera naturaleza se sustituye por lo que llamamos el ego. El ego encarnado. El ego encarnado, el cuerpo. Siempre el ego encarnado en el cuerpo supone un acorazamiento. Aquí hay una palabra importante, la palabra coraza. También las podemos relacionar con la palabra corazón. Es un acorazamiento del corazón. Este ego encarnado, ¿verdad? Es lo que va a estar bloqueando de forma progresiva el espíritu vital, el ki o el soe, hasta llegar a la degradación y la muerte. Por eso, en la alquimia se va a buscar esta piedra filosofal que pueda transformar la materia prima en oro, y esa materia prima que se transforma en oro también se alcanza la inmortalidad. Por ejemplo, en la alquimia china, que es diferente a la alquimia occidental, que es más caldea, egipcia, mesopotámica, surgen de forma paralela y distante, pero tienen elementos comunes. Por ejemplo, aunque los dos tienen en común que trabajan con elementos, normalmente en alquimia occidental van a trabajar con 4 elementos, y en alquimia china van a trabajar con 5 elementos. Aunque posteriormente en la alquimia occidental se habla del 5.º elemento, que vendría siendo, por ejemplo, el éter. Bueno, entonces vamos a ir entrando a este tema un poquito más sobre los bonos, ¿no? El bono es la ilusión, es el deseo. O sea, el bono y el ego, ¿cuál es la diferencia? El bono, donde ya llegó el bono. Ajá. El bono, que es la ilusión, es el bono del ego. Digamos que el ego es el continente, okay, y el bono es el contenido. El ego contiene bonos, pero el principal bono va a ser la ignorancia. Y la ignorancia, que es el olvido de nuestra verdadera naturaleza, genera dualidad. El ego es dualista. El trabajo del ego es identificarse en la dualidad, con lo bueno y con lo malo. Vamos a poder entender un poco, yo les había comentado alguna vez todo el tema, por ejemplo, de las heridas, ¿no? Por ejemplo, esas heridas son bono, pero hay diferentes vías, ¿no? Por ejemplo, en el budismo está podemos llamarle el gran vehículo y el pequeño vehículo. Entonces, en el pequeño vehículo se plantea la destrucción de los bonos, que es lo que en términos terapéuticos occidentales llamaríamos la sanación de las heridas. En el gran vehículo no se lleva la sanación de las heridas. Lo que el gran vehículo dice es, no puedes sanar las heridas porque la herida también es ilusión. No puedes sanar la ilusión con otra ilusión. La sanación es ilusión, la enfermedad es ilusión. Siempre que te plantees sanar la herida, aún nos encontramos en el nivel del dualismo. Y el dualismo es sufrimiento, el dualismo es ego.
Entonces, vamos a ir viendo un poquito esa. Ahorita vamos a ver con los tres estados del proceso alquímico, que también tienen que ver con las tres guías místicas, para entender un poquito esta parte tan compleja que es la no dualidad. Entonces, los bonos, que son las ilusiones, ¿verdad? Se encuentran en el cuerpo y se acumulan como haki. Hacemos esto, digámoslo así, los bonos se encarnan en haki, que son los bloqueos por la energía muerta. Decíamos la vez anterior que hay dos tipos de haki. Hay un haki por exceso, que es el Jitsu, y hay un haki por carencia. ¿Qué era qué? Jutsu. No, el jutsu es exceso y kyo carencia. Y kyo. Pero ahí póngale jitsu, no es jutsu, jitsu. Y el kyo, que vendría siendo la carencia. ¿Okay? Entonces, esta encarnación de los bonos en el haki genera lo que llamamos sufrimiento. Y el sufrimiento se expresa a través de síntomas. El sufrimiento del sujeto nos habla de su economía, diría Freud, que retoma también Wilhelm Reich, que vendría siendo la economía vital. El sufrimiento es la fijación de la economía liminal, lo que conocemos como carácter. Carácter es sufrimiento. Carácter es cat. Carácter es la encarnación de bono. El carácter es ilusión. Es una ilusión fijada en el cuerpo, en una estructura corporal, en un campo energético corporal. Por eso es bien importante que entendamos esta parte del toque alquímico, porque lo que realizamos no es solamente, no es un masaje, ni tampoco es una terapéutica en el sentido tradicional de la palabra, sino que tiene esta visión, que es lo que yo he tratado de ir construyendo, del método Alter Soma, que es esta terapéutica somatoespiritual. Entonces, esto nos va a poder dar elementos sobre el trabajo que realizamos. Ahora, ¿sufrimiento qué es? Sufrimiento tiene que ver, decíamos por un lado, con el apego. Bono, la ilusión es apego. Y el principal apego que tenemos, ¿verdad? Es el apego a nuestra propia imagen. Nuestra imagen es ilusión. O sea, que ahí en el fondo hay, en el apego hay un tema
narcisista, ¿verdad? Con respecto al ego. Y el apego, el sufrimiento también es dualidad. Lo bueno, lo malo, lo bajo, lo alto, lo puro, lo impuro, lo sagrado, lo prófano. Es dualidad. Y la dualidad es ilusión. La dualidad es lo que permite la experiencia del apego. Es un, podemos llamarlo así, para no confundirlo con el concepto de apego en psicología del desarrollo, que es el link o el vínculo. Apego, la mejor traducción para apego es aferramiento. Ese vendría siendo el concepto de apego, ¿no? Nos aferramos. Nos aferramos a una imagen desde el ego. Esa imagen es una distorsión de nuestra verdadera naturaleza. Ahorita vamos a ver cómo es que se puede realizar este trabajo en la perspectiva del toque. ¿Okay? Y entonces, bueno, la terapéutica, el toque alquímico, entonces es una terapéutica, ¿verdad? Y entonces la terapéutica tiene que ver sobre el sufrimiento. Pero entonces ahí el aspecto importante es entender de dónde surge el sufrimiento. Y tiene que ver con este bono muy particular que es la ignorancia. Entonces, la terapéutica que llevamos a cabo es, decíamos hace un momento, es el laboratorio, alquímico. Y decíamos que el laboratorio alquímico es el campo de sanación del espíritu vital. Y que en este laboratorio utilizamos nuestro lápiz filosofal, nuestra piedra filosofal. Y que esta piedra filosofal es la infusión de Seiki. Decíamos que Seiki es la energía vital reparativa. El Seiki sana y libera. Aquí hay una visión que a mí me ha gustado mucho hacer esa comparación entre el Cristo sanador y el Buda de la medicina. Entonces, por ejemplo, cuando se dice Jesús sana y salva, que aparte tiene la misma etimología griega, ¿no? Es salud, salutis. Salud o salutis es sanación y salvación. Cuando Jesús sana, salva. Normalmente en la visión occidental que tenemos de salvación es de que cuando te mueres te vas a ir al cielo. Una lectura oriental de la salvación es la liberación del sufrimiento. El pecado es bono. El pecado es ilusión. Cuando Jesús sana al herido, cuando Jesús sana al ciego de nacimiento,
lo está sanando de un bono encarnado, pero también lo está liberando en el corazón, lo está salvando de la ilusión. Y esa salvación de la ilusión es despertar a su verdadera naturaleza. Podemos llamarlo así, su naturaleza crística. En el budismo le llaman la naturaleza búdica. Pues para no meternos como en corrientes, como su verdadera naturaleza. Son distintas, tienen diferentes conceptos, pero hacen referencia a un mismo, podemos llamarlo así, entre comillas, fenómeno. Y ese fenómeno es recuperar tu verdadera naturaleza. Entonces, cuando Jesús sana, Jesús salva. Sanación y salvación están de la mano. No puedes salvar sin sanar. Y si sanas sin salvar, no estás sanando. Hay una relación intrínseca en sanación y salvación. Por eso, la salvación entendida únicamente como rituales externos de creencias cognitivas no es verdaderamente un ejercicio espiritual alquímico. No se lleva a cabo la metanoia cristiana. La metanoia cristiana realmente es la alquimia cristiana. Es la conversión. El concepto de metanoia, conversión, vendría siendo algo muy similar al concepto de transmutación. Entonces, la conversión es una transmutación interna. Es la vacuidad, es el proceso del despojo místico de los bonos. Es la liberación del propio ego, la liberación del aferramiento a la propia imagen narcisista. Entonces, he aquí la infusión del Seiki, la infusión, por ejemplo, en la tradición cristiana, la infusión del Espíritu Santo. Porque esa infusión del Espíritu Santo sana y salva. Vamos a ver ahorita cómo en la terapéutica del toque alquímico siempre se da una sanación y una liberación. Siempre en una sesión hay una verdadera sanación y una verdadera liberación. Oye, Miguel, pero por ejemplo, en esa parte de lo que dices de Pentecostés o herramientas de sanación, que la gente va en silla de ruedas, y bueno, me tocó ver un chingo de veces todo eso. Ahí es que, o sea, es la misma energía, es el Seiki. Por pero ejemplo, a través de la misma persona, pues que está trabajando ahí la fe o qué, porque si lo haces. La fe es un campo. La fe es el campo de Seiki. La fe es otra forma de llamarle a la energía vital reparadora. Okay. Digamos, la fe no es un acto de voluntad. La fe es un don. La fe es un regalo. Podemos llamarlo así, la fe es una experiencia. Y no es una experiencia intelectual. No es una experiencia cognitiva de creer en algo. La fe es la experiencia, podríamos llamarlo así, como ese impulso hacia lo vital. Ese impulso a lo que puedes llamar a la trascendencia, ese impulso que te lleva a experimentar o a querer experimentar la eternidad. Eso es la fe, ese impulso interno, esa motivación que te lleva a vivir, podemos llamarlo así. Entonces, por ejemplo, una asamblea pentecostés, que aparte esas asambleas pentecostales también se encuentran en África, ¿no? Hay experiencias chamánicas comunitarias. Como la búsqueda de visión o la como la búsqueda de visión, exactamente, ¿no? Son experiencias Seiki. Son experiencias de conexión con el Gran Espíritu, con el Espíritu Santo, con Shanti, con la diosa. Es la energía, ¿no? Entonces, no hay muchas energías. Hay una energía que tiene distintas cualidades, que adquiere distintos matices, nombres y formas de acuerdo a cada cultura. Y se le llaman de diferentes formas. Entonces, cuando hacemos Seiki, ¿verdad? Entramos en ese trance.
Ahí hay en ese trance hay una alteración del espacio-tiempo. Esa alteración del espacio-tiempo es lo que permite traspasar el velo de la ilusión. Esto es, el despertar supone una alteración del espacio-tiempo. Esto es, la conciencia se altera, la conciencia del ego se altera, el cuerpo se altera. Ahorita vamos a ver un poquito ese elemento, que es lo que se le llama el caos. Es la primera vía, la vía purgativa. En la vía purgativa hay una desorganización, hay un caos. Es importante que haya caos. No se puede hacer trabajo alquímico si no se lleva a cabo un caos. Vamos a ir viendo ese elemento, ¿no? Entonces, ahora, esta infusión del toque, aquí cuando hablamos del toque, es importante entender algo. La infusión del Seiki la hacemos a través del toque. Ahora, el toque tiene diferentes formas de manifestarse. La forma que nosotros utilizamos, digamos, más fuerte es el contacto físico. Pero entonces el toque puede ser una imposición de manos, es un toque, ¿no? Puede ser manipular el tejido energético del campo ki de la persona. Pero el toque también puede ser una palabra. O sea, la palabra puede ser un toque seco. La mirada puede ser un toque seco dentro del campo. La interpretación, la transferencia, la confrontación, la relajación. Podemos llamarlo así. Todo lo que se da dentro del campo de sanación ki es un toque seco. Entonces, el toque no es solamente con las manos. El toque se realiza con el corazón. Una de las vías del corazón son las manos, pero otra vía del corazón también es la boca, la palabra, el canto, el movimiento, la mirada, la respiración, la exhalación. Todo eso es lo que engloba la palabra toque. Es la piedra filosofal. Y eso es lo que es importante que cada quien en su proceso pueda cultivar tu toque. La palabra, el tacto, el corazón, lo que se le conoce como el proceso de purificación del corazón. Bueno, entonces, en esto, ¿qué se da? Dos elementos importantes. Ya encarnando la terapéutica, tenemos el toque alquímico, es el contacto, decíamos, ¿no? El toque es contacto, es conexión dentro de el campo de sanación. Y aquí, en este campo de sanación, tenemos el campo de sanación de, digamos, el terapeuta o la terapeuta, ¿verdad? Y también el campo de sanación de la persona que consulta. Entonces, en esta interconexión, aquí, pero también acá, aquí está el campo de sanación, nuestros campos individuales, y aquí se encuentra la conexión, palabra, cuerpo, espíritu.
En esta conexión es donde se va a llevar a cabo la transmutación. Aquí es donde se encuentra, acá está el Haki, bono, y acá se encuentra el Seki. Es aquí en este encuentro donde se produce la salvación, el Satori. Siempre va a haber Satori. El Satori, para algunos es algo que es muy difícil de lograr, lleva decenas de años, ¿no? Pero siempre hay Satori en ese trabajo. Si podríamos llamarlo así, si lo quieren ver así, es una gradación del Satori, un grado de Satori, pero es auténtico Satori. No hay una salvación a medias. Siempre es verdadera salvación. Verdadera salvación aunque sea gradual. Aunque sea gradual. Pero la graduación es una perspectiva. Es una perspectiva comparativa con respecto a qué, con respecto a quién. ¿Quién es? ¿Quién se dice que es una persona salvada completamente? ¿Quién se dice que es un santo? Cuando alguien se dice que es un santo y que ha alcanzado el máximo nivel de Satori, no es Satori, es narcisismo espiritual. Es un bono. Cuando dicen, yo he hecho durante 20, 30, 40 años, he trabajado en mí y yo estoy más allá del bien y del mal, eso es bono, eso es ilusión, eso es un tipo de apego. Eso nuevamente es sufrimiento. Entonces, aquí se produce el proceso alquímico de la transmutación del Haki bono por el Satori. Este despertar a la verdadera naturaleza. Ahora, este despertar a la verdadera naturaleza tiene 3 momentos, ¿verdad? Vamos a ver que aquí el Satori va a haber 3 momentos en el proceso alquímico. El primer momento o la primera vía es lo que se conoce como la vía purgativa. Es purgar la dualidad. ¿No? Aquí en la vía purgativa hay dualidad. Es lo que le llaman en la alquimia el ennegrecimiento. Es caos. En la vía purgativa hay heridas de sanación. Dolor. Hay dolor. Es experimentar el dolor de la dualidad. Es experimentar el dolor de la herida. La herida como una realidad inmanente al psiquismo, a la vida psíquica, a la psique. La psique también es un tipo de vida. Es una vida sufriente. La psique, el sufrimiento es inherente a la salud. El sufrimiento es inherente a la conciencia. Entonces, cuando hablamos aquí de dualidad, estamos en el nivel de la dualidad del cuerpo-alma, del cuerpo-espíritu, del espíritu y la materia. Aquí en esta dualidad queremos ser más espirituales o queremos ser más materiales. Queremos ser buenas personas. Queremos mejorar. En la dualidad hay algo mal en mí que necesito sanar, que necesito reparar para ser mejor persona. Es el proceso de crecimiento personal. Es el desarrollo humano. Es esta visión utópica de un nuevo hombre,
de una nueva mujer. Es esta utopía donde todos podemos ser mejores. Pero esta utopía donde todos podemos ser mejores supone que hay peores. Supone que yo soy bueno y hay personas que son malas. Se supone que yo estoy bien y tú estás mal. Supone que yo alcanzo la sanidad y tengo conciencia de buscar la sanidad, y que hay otros que no buscan la sanidad, que hay otros que buscan el mal. Aquí está Dios, está el diablo. Aquí está la santidad y está el pecado. Aquí está la dualidad y la no dualidad. Aquí está el deseo y el no deseo. Es el mundo de la dualidad. Es el mundo de las apariencias platónicas. Es el mundo de las sombras. Hay luz y hay oscuridad. Hay lucha. Hay una dialéctica hegeliana. Hay amos y hay esclavos. Hay hombres y hay mujeres. ¿No? O dualidad, múltiples dualidades. Es el mundo de la conciencia. Y eso es lo que trabajamos en la primera etapa. El negrero, el ennegrecimiento, purgar la dualidad. Esta primera vía es tomar contacto con esa dualidad. Es lo que hacen las plantas sagradas en un primer momento, a nivel biográfico. Tu biografía es la biografía de tu dualidad. ¿Quiénes fueron los buenos y quiénes fueron los malos? ¿Dónde sentí miedo? ¿Dónde sentí culpa? ¿Dónde sentí vergüenza? ¿En qué momento surgió mi orgullo? ¿En qué momento me ignoré? ¿En qué momento me clavé en el sufrimiento y entré en eso que llamamos el goce? ¿En qué momento me sumergí en ese líquido espeso del goce del sufrimiento? Esa es nuestra propia adicción. Nuestra adicción a ese malestar, nuestra adicción a ese sufrimiento. Esa es la dualidad. Entonces, no hay proceso alquímico si no hay dualidad. La dualidad permite el trabajo alquímico. En el trabajo alquímico es la oposición entre lo masculino y lo femenino. Es la lucha entre Marte y Venus. Es la lucha de los opuestos. Y siempre donde hay lucha debe de haber un ganador y un vencedor. Ese es el mundo de la dualidad. Es la competencia, ¿no? Es el mal inherente. Es el ego, al final de cuentas, ¿no? Es un ennegrecimiento del ego. Eso está anclado al cuerpo. Se encuentra que vive en el cuerpo, se ancla en el cuerpo, claro. Lo que después vamos a ver, lo que es el subo. ¿Recuerdan? El subo es el cuenco, el doble cuenco. El doble cuenco vendría siendo el huevo. Después ya veremos un poquito ese tema del huevo y los cuernos, ¿no? También, Sí. Biológicamente permite, es decir, la biología es lo que permite la dualidad, en el sentido también de los estímulos biológicos de la vida y la muerte. Sí, Lo agradable y lo desagradable, la amenaza y el placer. exactamente. En todos los seres biológicos. Sí, ¿no? Está en nuestro sistema nervioso autónomo. Ahí entra la dualidad del sistema nervioso autónomo, es el simpático y el parasimpático. Las vías aferentes, las vías eferentes. La inervación nerviosa por medio de las vías espinales sobre nuestras, el sistema visceromotor. La conexión entre las vísceras, el aparato locomotor y el hipotálamo, ¿no? Y va a estar el hipotálamo y la amígdala cerebral. Ahí está el bono, ¿no? Esto es, uno de los terceros bonos es la experiencia sensitiva, biológicamente sensitiva. Los sensorreceptores del cuerpo es lo que permite la transducción en una imagen, en un deseo. Esa experiencia sintiente del mundo supone en sí mismo la generación de un ego, de un deseo, de una ilusión.
Entonces, en ese sentido, hay una epistemología donde se plantea que los sentidos no se callan. Los sentidos son ilusión. Los sentidos son del ego. El ego se engaña con la ilusión de los sentidos. El ego le crea los sentidos a nivel biológico. Experimenta la realidad ilusoriamente como una realidad real y carnal. Si yo toco este pintarrón, yo estoy experimentando la realidad física del pintarrón en una realidad biológica en mi cuerpo y en una realidad ilusoria compartida, la gran matrix, donde decimos que eso es un pintarrón. Sí, estamos, digamos, diseñados energética y biológicamente para generar esto. Exactamente. Y es el punto de partida para la trascendencia. Que es la encarnación y el nacimiento. ¿No? La encarnación y el nacimiento es el punto de inflexión del bono. Pero sin ese bono, sin esa ilusión, no podría haber Satori. No podría haber liberación. Sí, sí. Ahí hay que aceptar una realidad. ¿Cuál es la realidad? La realidad es que hay bono. La realidad de que hay sufrimiento. Sí, sí, pues es como decir parte del juego, parte de la matriz. Así es. Si no fuera de esa manera, pues sería de otra y, no sé, seríamos espirituales o estás en otro lugar donde no hay esta dualidad y no hay esto. Exacto. Entrar aquí es entrar a este juego, a esta vida que implica la dualidad por definición. Exactamente. ¿Cuál es el problema? Que a veces luchamos contra la dualidad. Y la lucha contra la dualidad es dualidad. Aquí entra la vía analítica. Aquí entra el análisis. El análisis etimológicamente vendría siendo separación. Es muy similar a la palabra discernimiento. Entonces, la vía purgativa es análisis. Es separar. Primero se revuelve, el caos, y se separa. Es una de las primeras vías analíticas. Después de la dualidad viene la vía iluminativa. Y la vía iluminativa es el blanqueamiento. Es la pequeña mancha blanca dentro de lo negro que poco a poco se empieza a expandir. Esa pequeña mancha blanca es el despertar. ¿A qué? Uno, despertar de la ilusión de la dualidad y despertar a la verdadera naturaleza. La vía del despertar no es una vía, hay una romantización del despertar. Vemos que el despertar es algo bonito porque es espiritual. El despertar es espiritual. Y no, el despertar espiritual es muerte. La muerte es ansiedad, es angustia, es disolución. Es muy fuerte el despertar. El despertar puede llevar a algunas personas a la psicosis. El despertar es enfrentar la falta, enfrentar la angustia de la existencia. No hay un endulzamiento del despertar, no hay despertar. El endulzamiento del despertar es dualidad narcisista. Porque hay muchos despertares narcisistas. El despertar es decir, esto es maravilloso, todo es bonito, todo es energía, hay ángeles, hay bendiciones, hay amor. Eso es dualidad. El despertar es atravesar nuestros propios fantasmas. Es bajar al inframundo. Es atravesar nuestra propia oscuridad. Por eso no hay despertar sin ennegrecimiento.
No hay un despertar endulzado, no es despertar. El despertar siempre debe suponer una alteración. Y esa alteración se experimenta como angustia. Y las personas lo que queremos es salvarse de la angustia. Pero la angustia es inherente a la vida. Salvarte de la angustia es morir. Entonces, aquí el despertar es atravesar. En el enneagrama es el salto del punto 5, del punto 4 al punto 6. Es el salto a la vida. Es la vacuidad, el temor a la disolución del ego. Es terrorífico. Entonces, en este despertar se lleva a cabo la vía iluminativa. Es cuando en esa muerte, al final del túnel, la visión del túnel, se encuentra la luz. Esa pequeña luz. Pero para llegar a esa luz tienes que pasar por el túnel de la oscuridad. Para que haya luz debe de haber oscuridad. Cuando las personas entran a la luz sin pasar por el túnel, es solamente dualidad. No hay un auténtico pasaje. Es solamente una creación ilusoria del propio ego narcisista para creer que estamos en la luz. Es una falsa iluminación. Entonces, claro, el despertar supone la muerte. La muerte es un despertar. La muerte del ego. Pero en las culturas chamánicas, la muerte a veces es real. La muerte es traumática. Por eso, en la visión esotérica del enneagrama, el punto 3 es crisis. Va a haber un triángulo en el enneagrama. Esos 3 puntos del triángulo del enneagrama son crisis. La crisis traumática que irrumpe de la realidad. El punto 6 es la crisis de la muerte. Y el punto 9 es la crisis de la iluminación. Entonces, esos 3 puntos son traumáticos. ¿Qué significa trauma etimológicamente? Herida, escisión, separación, rotura, ruptura. Entonces, aquí se da una primera ruptura. Es la ruptura de la dualidad. Aquí se da una segunda ruptura, que es la muerte y renacimiento. Entonces, aquí experimentamos la vía iluminativa. ¿Qué es lo que ilumina? La luz que surge de la verdadera naturaleza. La luna llena. La luna llena representa la iluminación. Y después viene la tercera vía, que es la vía unitiva, ¿no? Que acá le corresponde aquí en la primera vía al negro, alquimia. La segunda vía corresponde al blanco, al blanqueamiento, ennegrecimiento, blanqueamiento y ruborización, podemos llamarlo así, que es la vía roja, que es el enrojecimiento, que es donde se lleva a cabo el oro. Es donde ya nos encontramos con la materia prima purgada, iluminada, y donde entonces aquí se llega al oro. La vía unitiva es la vía del ser. Es la experiencia de disolución del ego para entrar a lo que llaman esta unión mística, esta unidad Kundalini. Entonces vamos a encontrar este símbolo del canceo. Vamos a encontrar esta unión en nuestros genes.
entre Indala y Pingala, Shushuma, la vía de la energía Kundalini. La unión no solamente entre lo masculino y lo femenino, entre el ánima y el ánimos, que lo une la sal, sino también los grados entre los chakras, desde la raíz, ¿verdad? Hasta el punto de los 100 encuentros, ¿no? En la coronilla, que es ahí el despertar. O sea, pero puede ser humano y estar en eso. La gran vía, al contrario de la pequeña vía te dice, sepárate del mundo, huye del mundo. ¿No? Huye. Haz abstinencia, purifícate y apártate del mundo. El reto de la gran vía no consiste en separarte del mundo, es estar en el mundo sin ser del mundo. Sigues operando como un ego, sabiendo que tú no eres ese ego. Sabiendo que el ego te engaña constantemente. Entonces, para tú estar en el mundo, sin ser el mundo, tienes que desarrollar una cualidad muy importante, que es la vigilancia, es el análisis. Por eso ya habíamos hablado de la meditación vigilante, la observación, la contemplación, porque los bonos siguen estando. Mientras estés encarnada, sigue habiendo bono, sigue habiendo haki. No es como por que eso, te liberas de eso y ya. Ya me liberé, ya soy dolor, un iluminado. No, porque mañana vuelves a estar en la dualidad. Tiene que ver con la conciencia. Porque levantándote de tu meditación, saliendo del trabajo a nivel terapéutico, saliendo de esa alquimia, de esa despertar, regresas a bono, regresas a la dualidad, regresas a sufrimiento. Entonces, como por momentos. Pero acá ya tienes una nueva conciencia iluminada por la verdadera naturaleza. Tú sabes acá que tu ego no eres tú, que esas ilusiones son ilusiones, no es verdad, que esta realidad no es real, que hay algo más allá de la realidad. Y entonces conectarte. Aquí, en esta vía intuitiva, es la vía del trance, es entrar y salir. Es vivo en esta realidad de apariencias, pero no puedo salir. Puedo entrar en el trance para salir de esta realidad, para ver ese orden implicado de la realidad. Eso es brujería. Es el poder de alterar la realidad. Es entrar en ese trance, ¿verdad? Estar en conexión con esa ulimbre, con ese entramado energético, en ese entramado del espíritu vital que todo lo soporta. En esta experiencia auditiva es donde podemos encontrar también el animismo, porque en la experiencia auditiva tú eres la pared. Tú eres lo malo, pero tú también eres lo bueno, en tanto ilusión. Ahí no hay sanación de heridas, porque no hay heridas, las heridas son ilusiones. La sanación es una ilusión, el sufrimiento es una ilusión. Es aceptar la realidad tal cual es, la impermanencia del sufrimiento. Entonces, la sanación, entre comillas, es la iluminación, que nos lleva a esta experiencia vital. Es una experiencia mística. Es lo que han descubierto y experimentado los chamanes, las brujas, las místicas,